Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes Reflexiones de Tina Caló Ortiz con un mensaje diario de conflicto y valor en medio de un mundo atormentado con esperanza de salvación. Cristo muy pronto vendrá. Muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Les saluda su amiga Tina Caló Ortiz, hoy con conflicto y valor, las cualidades que nos faltan. Y el versículo lo encontramos en el libro de 1 Samuel capítulo 9, verso 2. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Las cualidades personales del futuro monarca eran tales que halagaban el orgullo que había impulsado el corazón del pueblo a desear rey. De porte noble y digno, en la flor de la vida, bien parecido y alto, parecía nacido para mandar. Sin embargo, a pesar de estos atractivos exteriores, Saúl carecía de las cualidades superiores que constituyen la verdadera sabiduría. No había aprendido en su juventud a dominar sus pasiones impetuosas y temerarias. Jamás había sentido el poder renovador de la gracia divina. El Señor no dejó que Saúl fuera colocado en una posición de responsabilidad sin la iluminación divina. Iba a desempeñar nuevos deberes y el Espíritu del Señor vino sobre él. El resultado fue que se convirtió en un hombre nuevo. El Señor dio a Saúl un nuevo espíritu, otros pensamientos, otras metas y deseos distintos de los que había tenido previamente. Esta iluminación con el conocimiento espiritual de Dios que lo colocaban en situación ventajosa debía sujetar su voluntad a la voluntad de Jehová. Saúl tenía mente e influencia capaces de gobernar un reino si sus facultades hubiesen estado sometidas al dominio de Dios, pero los mismos dones que lo capacitaban para hacer el bien podían ser usados por Satanás al ser rendidos a su poder y le permitirían ejercer amplia influencia para el mal. Saúl podía ser más cabalmente vengativo, perjudicial y decidido en perseguir sus designios impíos que otros hombres a causa de las superiores facultades mentales y afectivas que le habían sido entregadas por Dios. Confiando en su propia fuerza y juicio, Saúl actuaría impulsivamente, cometiendo graves errores, pero si permanecía humilde, tratando constantemente de ser guiado por la sabiduría divina y avanzando a medida que la providencia de Dios abría el camino, podría cumplir los deberes de su alto cargo con éxito y honor. Bajo la influencia de la gracia divina, toda buena calidad se hubiera fortalecido mientras los rasgos malos progresivamente hubieran perdido su poder. Esta es la obra que el Señor promete hacer por los que se consagren a Él. Aquí vamos a hacer un paralelo. El Saúl sin Dios, un hombre orgulloso, impetuoso, falta de conocimiento, falta de dominio propio, a diferencia del joven Samuel, que desde pequeño se instruyó en el camino del bien. Y les cuento porque uno dice, es que en la juventud uno sí es impetuoso, desordenado, va de aquí para allá, no piensa en el futuro, piensa en el hoy, en el vivir. Pero aquí hay unos grandes ejemplos. Samuel, José, Daniel, fueron personajes que honraron, fueron fieles a Dios en su juventud y fueron muy aplicaditos, muy ordenaditos, hombrecitos, muy juiciositos. Así que Saúl está ahí con esos defectos de carácter y con un ingrediente adicional que de pronto muchos podrán decir, eso no importa, pero sí, su apariencia física. Era un hombre simpático, era atractivo y eso pues es un valor agregado, porque cuando una persona de pronto no está muy cimentada en Dios o no ha reconocido mucho a Dios en su vida, pone su seguridad en su atractivo físico, diríamos así. Pero después ya el Saúl, que era así, cambió y en las manos de Dios fue un gran líder por mucho tiempo. Desafortunadamente él descuidó su relación con Dios, él descuidó su comunicación o su dependencia de Dios, su reconocimiento de que Dios era el que le daba el poder, el que le daba la fuerza, el que le daba los triunfos, y por eso desafortunadamente otra vez como los cangrejitos echó para atrás.
y es algo muy importante que debemos que tener en cuenta, que todo lo que nosotros somos, seamos, es porque Dios nos lo ha permitido, no porque por ósmosis se han hecho. En cambio, tenemos un contraste con José. José era también un hombre de una apariencia muy atractivo y por eso pues también le llamó la atención a la esposa de Potifar y pues le echó el ojo encima. Pero José fue el contrario. Él estuvo desde su juventud siendo un esclavo, porque fue una cosa difícil para él siendo un esclavo, se mantuvo fiel a Dios y cuando llegó al pico de ser el segundo en mando de un país tan poderoso como en ese momento era Egipto, se mantuvo igual de fiel a Dios. Y es algo que debemos que tener muy en cuenta y que debemos que pedirle a Dios que si en algún momento Él nos da como esa oportunidad de llegar a tener dinero, de llegar a tener fama, de llegar a tener poder, sigamos siendo las mismas personas sencillas como lo fue él, como lo fue Daniel, porque Daniel también fue el primer gobernador de todos los gobernadores de todas las provincias allá de lo que el rey Darío lo colocó, y él en ningún momento se infló. Eso es lo que Dios quiere cada día trabajar en nosotros y por eso nos deja estas historias tan marcadas para que nosotros las podamos leer y para que nosotros podamos seguir esas costumbres, esos ejemplos, esas enseñanzas que estas personas tuvieron y que según su comportamiento unos quedaron en el salón de la fama de los mejores y los otros en el salón de la fama de los peores, de los derrotados. Familias, qué bendición cuando entra a nuestra vida, a nuestra mente el Espíritu Santo y nacemos, somos, pensamos, nos vestimos, hablamos, comemos y todos pueden ver en nosotros esa diferencia cuando Cristo Jesús es quien dirige mi vida, mi mente. Que hoy sea el día en el que nos acerquemos al trono de la gracia y hallemos ese oportuno o esa oportuna mejor transformación para cada una de nuestras vidas y seamos removidos, cambiados, transformados a la santa imagen de nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Shalom. Cristo muy pronto vendrá.